a nuestra clase del día de hoy. Voy a compartir con ustedes la presentación. Vamos a empezar a conocer primeramente que los servicios que efectúa el Sistema Nacional de Control están normados por un documento que emitió Contraloría en mayo de 2014, el que fue aprobado con una resolución de Contraloría número 273-2014-CG, denominado Normas Generales de Control Gubernamental. Estas normas generales de control gubernamental, acá se dan todas las disposiciones de obligatorio cumplimiento desarrolladas a partir de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, la Ley 27785, que regulan el ejercicio del control gubernamental, brindan una dirección y cobertura para su realización. El objeto de estas normas generales de control es regular el desempeño profesional del personal del Sistema Nacional de Control y el desarrollo técnico de los procesos y productos de control que van a emitir como resultado de los servicios que efectúa el Sistema Nacional de Control. En estas normas generales de control gubernamental señalan y se establece que el Sistema Nacional de Control efectúa servicios de control y servicios relacionados. El desarrollo de los servicios de control comprende pues la utilización de técnicas, métodos, prácticas, herramientas de control y de gestión necesarias, ¿no?, para el adecuado cumplimiento del objetivo que se tiene, ¿no?, teniendo en cuenta la naturaleza y las características particulares de las entidades. De igual forma, en el desarrollo de estos servicios de control se debe considerar su carácter integral y especializado, su nivel apropiado de calidad y el uso óptimo de los recursos. Estas características y condiciones que deben tener el desarrollo de estos servicios de control son determinadas por la Contraloría General en normativas específicas que se dan para cada uno de estos servicios, conforme a las atribuciones que tiene la Contraloría y su autonomía funcional. La Contraloría, ente rector del Sistema Nacional de Control, es la que regula, la que dice cómo debe desempeñarse el Sistema Nacional de Control, qué productos tiene que obtener del desarrollo de sus funciones. Para lo cual, el Sistema Nacional de Control desarrolla servicios de control y servicios relacionados. Dentro de los servicios de control hay varios tipos que desarrolla el Sistema Nacional de Control. Los servicios de control pueden ser servicios de control previo. Estos servicios de control previo lo efectúa exclusivamente la Contraloría General de la República. Tienen una unidad orgánica que se encarga pues de evaluar, ¿no?, y finalmente dar una opinión con respecto a este servicio de control previo. Se efectúa con anterioridad a la ejecución de alguna operación de una entidad, de acuerdo pues a lo establecido por ley o norma expresa. Esta unidad orgánica de la Contraloría General de la República emite pues un resultado según su evaluación, finalmente para manifestarle a la entidad que se le otorga la opinión favorable
o en caso contrario o no favorable para que comprometa, ¿no? Realice esta operación. Este servicio de control previo, que solamente lo hacen las unidades, una unidad orgánica de la Contraloría, solo lo hace Contraloría, y esta unidad orgánica está conformada por especialistas que se dedican a evaluar los expedientes antes que se efectúe el gasto. Y finalmente emiten pues una opinión dirigida al titular de la entidad, luego de toda la evaluación que ellos hayan hecho, si es que procede para que efectúen el gasto. Otro tipo de servicio de control previo es autorizar presupuestos adicionales de obra y mayores servicios de supervisión. Igualmente, llega todo el expediente previo antes que se efectúen estos gastos a la Contraloría. Esta unidad orgánica es la que evalúa, y este es otro tema que también tienen que darse una opinión previa. En el sentido de que una prestación adicional de obra es aquella no considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, y cuya realización resulta indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. Y se necesita y da lugar a un presupuesto, y se necesita pagar este adicional de obra. La prestación de este adicional de obra se formula sobre el monto del contrato original y requiere pues autorización de la Contraloría para poder efectuar el pago de este adicional de obra, que no ha sido considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, pero es necesaria, ¿no?, para el cumplimiento de la meta. Entonces requiere pues que Contraloría dé la autorización. Y se realiza en el caso de que cuando la incidencia acumulada supera el 15% hasta un máximo del 50% de dicho monto. Entonces llega también todo el expediente antes que se efectúe el gasto para que Contraloría con su unidad orgánica y los especialistas evalúen, ¿no?, si procede o no. Asimismo, cuando la entidad necesita efectuar pago de prestaciones adicionales de supervisión de obra, la Contraloría General de la República, con esta área especializada, va a ejercer el control previo al pago cuya incidencia acumulada supere el 15% del monto del contrato original de supervisión, y se origina este servicio de prestación por casos distintos a los adicionales de obra. Igualmente llega y tienen que evaluar y finalmente hacerles llegar, ¿no?, la opinión de que si procede o no procede el pago para que la entidad lo efectúe. El proceso para la atención de estas solicitudes de autorización previa se debe efectuar en un plazo de 15 días hábiles, la Contraloría, contados a partir del momento que recepciona la solicitud. El plazo que se interrumpe en el caso que Contraloría le diga a la entidad que necesita información complementaria, ¿no? Otro de los temas por los cuales Contraloría tiene que emitir servicios de control previo antes que se ejecute el gasto es informar sobre las operaciones que en cualquier forma comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado. Para efectos de esta emisión del informe previo que tiene que emitir Contraloría, debe entenderse pues por operaciones que comprometen el crédito a la capacidad financiera a la que se refiere la ley 27785. En la ley 27785 dice aquellas operaciones financieras o no financieras que derivan en el incremento del stock y del servicio de la deuda pública o generan pasivos o compromisos firmes o contingentes para el Estado según sea el caso. Entonces,
en el sentido de que Contraloría tiene que emitir opinión de aquellas operaciones financieras o no financieras que van a comprometer, ¿no?, la capacidad adquisitiva, ¿no?, la capacidad financiera del país. Tiene que dar una opinión. La Contraloría emite el informe previo sobre operaciones que incluyen compromisos financieros por plazos mayores a 1 año, efectuados en el país o en el exterior, y cuando o no cuenten con el aval del Gobierno Nacional. Si la entidad quiere comprometer su capacidad financiera en plazo mayor a 1 año, tiene que llegar todo el expediente previo para que la Contraloría emita su opinión previa con respecto a ese compromiso, si es factible, para que lo asuma la entidad. Los plazos para la emisión del informe previo en este tema sobre operaciones que comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado son de 5 días hábiles, cuando son operaciones del Gobierno Nacional, endeudamiento interno y externo, y 10 días hábiles cuando son operaciones de los gobiernos regionales y locales, endeudamiento interno. El plazo para que la Contraloría emita su opinión. También por el tema de las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno. También por este concepto, la Contraloría tiene que proceder a la emisión de opinión previa. Y solamente lo va a efectuar exclusivamente en los casos de adquisiciones y contrataciones con carácter secreto militar o de orden interno, adquisición de material bélico, que se encuentren exoneradas de licitación pública, concurso público o adjudicación directa. La misma, pues, que por este tema tienen que mantenerse en reserva. Entonces, cuando se va a efectuar alguna adquisición bajo este concepto, tiene que llegar a Contraloría todo el expediente para que ellos puedan evaluar y emitir una opinión previa. Siempre y cuando estas adquisiciones y contrataciones en ningún caso se refieran a los bienes y servicios y obras de carácter administrativo que se necesitan para el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. En ese caso, Contraloría no participa, no emite ninguna opinión. El plazo para que atienda Contraloría y emite la opinión previa bajo este concepto es de 15 días hábiles de recibida la documentación para más. Y también Contraloría tiene que emitir opinión previa por el concepto de asociaciones público-privadas y obras por impuesto. Cuando se realizan inversiones con componente infraestructura de las entidades, incluidos ya sea con los convenios de Estado a Estado en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversiones INVIERTE-P, y aquellas inversiones ejecutadas bajo las modalidades, pues, de asociaciones públicas y privadas y obras por impuesto. También bajo este concepto la Contraloría tiene que emitir un control previo, ¿no? En este sentido, este es el primer servicio que efectúa la Contraloría. Servicios de control previo. Antes que se efectúe el gasto, Contraloría tiene que emitir una opinión, y si es favorable, para que proceda la entidad, y si no es favorable, es solamente una opinión. Eso no limita a que Contraloría después ingrese con un servicio de control posterior. La entidad puede hacer caso a lo que la Contraloría diga, de repente que no
no es favorable y no efectúa el gasto, o sin perjuicio, a pesar que Contraloría le diga que no es favorable, puede ella ejecutar. Entonces, los servicios de control previo, antes de ejecutar el gasto, se realizan exclusivamente la Contraloría General de la República. Tiene una unidad orgánica conformada por especialistas que evalúan estos expedientes por estos 4 conceptos: autorización de presupuestos adicionales de obra y mayores servicios de supervisión, informar sobre las operaciones que en cualquier forma comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado, opinar sobre las contrataciones con carácter secreto militar o de orden interno cuando van a adquirir material bélico. Tiene que llegar pues todo este expediente para que se emita opinión previa. Y sobre las asociaciones público-privada y obras por impuesto. En eso consiste el servicio de control previo que hace en este tipo es exclusivamente solo Contraloría. Luego, el otro tipo de servicio que desarrolla el Sistema Nacional de Control es el servicio de control simultáneo. ¿En qué consiste este servicio de control simultáneo? En examinar objetivamente los hitos de control o las actividades que se desarrollan en un proceso en curso. En el momento que se está desarrollando es que participa el Sistema Nacional de Control. Aprecia cómo se desarrollan todas las actividades que conforman un proceso en curso, con el objeto pues de identificar y comunicar oportunamente a la entidad la existencia de situaciones adversas, situaciones que se consideran que hay riesgos, para que la entidad tome acciones que sean preventivas y correctivas oportunamente, contribuyendo de esa forma que el uso y destino de estos recursos que se han destinado para el desarrollo de esta actividad, en este proceso, se realice con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad. Entonces, el servicio de control simultáneo consiste en que hay un acompañamiento que hace el Sistema Nacional de Control durante el desarrollo de una actividad o en un proceso que esté en curso, que se esté ejecutando. Con su participación van a de repente evidenciar ciertas situaciones riesgosas. Finalmente son situaciones adversas que pueden afectar, ¿no?, el objetivo que se tiene, considerando el uso y destino que le están dando a estos recursos y bienes. Este servicio de control simultáneo, que es lo que ahora se está fomentando su desarrollo, tiene un objetivo, que es principalmente identificar y comunicar oportunamente al titular, para que él también oportunamente pueda tomar acciones. Entonces, se identifica y se comunica oportunamente a la entidad la existencia pues de hechos que afecten o puedan afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos de un proceso en curso. Entonces, los auditores en este servicio de control simultáneo, quienes participan, la Contraloría General de la República con su equipo de auditores y el OSI con el jefe y los auditores. Entonces conforman pues comisiones o se apersonan, se acreditan y comienzan a apreciar cómo se está desarrollando una actividad de un proceso. ¿Para qué? Para poder alertar. Ellos van a presenciar y de repente van a apreciar que hay hechos que están afectando la continuidad del desarrollo de esa actividad o que pueden afectar el logro de los objetivos. Entonces, una vez que ellos han participado en su control simultáneo,
emiten un documento al titular para que adopte las acciones preventivas y correctivas, que finalmente van a favorecer para que se efectúe el uso y destino correcto de los recursos y bienes que se le han asignado a la institución. A través de estos servicios de control simultáneo se tiene que comunicar de manera oportuna. Uno va, aprecia el desarrollo de la actividad, si encuentra pues algunas situaciones que considera que son riesgos, tiene que alertar al titular, tiene que decirle las situaciones adversas que ha encontrado para que tome acciones de forma inmediata, preventiva para corregir ya para futuras actividades o procesos, y correctivas para tomar inmediatamente alguna corrección. No esperar que concluya para tomar acción, sino en el momento que se le comunica. Estos servicios de control simultáneo, que es lo que está ahora, como les digo, realizándose con mayor porcentaje, porque la intención no es entrar con un servicio de control posterior y presumir que hay responsabilidades, cuando ya todo se ha concluido. Lo que se tiene ahora que hacer es apoyar de alguna manera para que esa gestión en la entidad finalmente cumpla con la misión que tiene, ¿no? Y eso en el camino es porque ahora se da este acompañamiento, ¿no? Va uno, aprecia cómo se desarrolla la actividad, y si hubiera alguna situación adversa que se aprecie, se tiene que comunicar inmediatamente al titular para que tome acciones. No esperar que se concluya, cuando ya se consuma todo. No, ahora es en el momento que lo están desarrollando para poder corregir. Este servicio de control simultáneo tiene modalidades: control concurrente, visita de control y orientación de oficio. El control concurrente. El control concurrente se realiza de modo de acompañamiento, porque el control simultáneo es así, es estar ahí presenciando cómo se desarrolla una actividad. El concurrente se realiza de modo de acompañamiento sistemático, multidisciplinario, evaluando, ¿no?, a través pues de la aplicación de diversas técnicas que manejan los auditores, un conjunto de hitos de control de un proceso en curso, de forma ordenada, sucesiva e interconectada, en el momento que se está ejecutando. O sea, entrar a un proceso y estar apreciando cómo se están desarrollando cada una de las actividades que se involucran en ese proceso. Y eso se llama hito de control, por etapas, que se encuentran en curso, con la finalidad pues de ser el caso, de identificar la existencia de situaciones adversas que pueden afectar la continuidad de ese proceso o el logro de los objetivos del proceso. Entonces, una de las modalidades del servicio de control simultáneo es el control concurrente, que se realiza evaluando los hitos de control que hay dentro de un proceso, o sea, las actividades que hay en un proceso, que se denominan hitos de control para la modalidad de control concurrente, por etapas. Ya no es que se espera, se está esperando evaluar el proceso completo, sino a través del concurrente se va a hacer por partes, se va haciendo por hitos. En el desarrollo de este servicio de control concurrente se va desarrollando por hitos, se van emitiendo también informes por hitos. Si hubiera 5 actividades dentro de un proceso, cada actividad es un hito, y por cada hito se prepara un informe
para alcanzar al titular, como les digo, cuando se encuentran situaciones adversas para que se tomen acciones de manera oportuna. Otro de los servicios de control simultáneo, otra modalidad, son las visitas de control. Esta modalidad se aplica de manera de que uno va a inspeccionar el desarrollo de una actividad o único hito de control que forma parte de un proceso. Visita de control, me acerco como auditor, voy a inspeccionar, voy a observar cómo se está desarrollando esta actividad que es parte de un proceso, o también considerada como un único hito de control. Se va uno a apreciar si se está desarrollando de acuerdo a lo normado, si se está dando un buen uso de los recursos, y en caso contrario se puede apreciar de repente que se están dando situaciones adversas que van a afectar la continuidad de esa actividad y finalmente de ese proceso, va a afectar el resultado o logro del objetivo del proceso. A través de una visita de control es que el auditor se acerca, va a presenciar, a observar el desarrollo de cómo se está dando el desarrollo de esa actividad. La actividad y también deteriorar y dañar la vida de una y la otra modalidad de servicio de control simultáneo es la orientación de oficio. La orientación de oficio se efectúa con la revisión nada más de los documentos y el análisis de esa información, que puede estar vinculada a una o más actividades de un proceso en curso. El desarrollo de este servicio de control simultáneo, que es una orientación de oficio, se puede hacer en las oficinas del OSI, sin necesidad de desplazarse el auditor para ver el desarrollo de la actividad. Esta orientación de oficio no requiere realizar acciones de planeamiento ni contar con una etapa de planificación como lo requieren los demás servicios. Y esta tampoco está sujeto a plazos predeterminados. Entonces, la orientación de oficio, si es que en el desarrollo pues, de alguna actividad ha evidenciado algo, presume que hay alguna deficiencia, entonces se emite una orientación de oficio, porque han revisado documentos y bueno, aprecian de que está faltando, ¿no? Algo. Por ejemplo, si están desarrollando una auditoría a recursos humanos sobre contrataciones, pero a la hora de que están efectuando los procedimientos dentro de esa auditoría cuyo objetivo es revisar pues, los procesos CAS, aprecian que los legajos están desactualizados o no hay legajos. ¿Qué hacen en ese momento los auditores? Hacen una orientación de oficio acerca de lo que han evidenciado de esos legajos, para que lo ordenen y lo adecúen como debe ser, ¿no? Entonces, la orientación de oficio se desarrolla en base a una revisión de documentos y al análisis de la información. La orientación de oficio no tiene plazos para desarrollarlo ni para culminarlo, se tiene que comunicar al titular para que también tome acciones. Estos servicios de control simultáneo, el desarrollo de estos servicios de control simultáneo se tienen pues que, antes de que se ejecute, se tiene que contar pues con un esquema del proceso, que es lo que va primero seleccionar el objeto de control, hacer un esquema del proceso que va a incluir fases o etapas y actividades de mayor impacto,
para los objetivos, o sea, desarrollar acciones de planeamiento. Estos servicios de control tienen que desarrollarse, que dentro de los 3 tipos es el concurrente y las visitas de control, porque las orientaciones de oficio están efectuadas, de desarrollarlo bajo este esquema, que primeramente tienen que efectuar una planificación, registrar pues el servicio que van a desarrollar en el aplicativo que cuenta el órgano de control institucional y que la Contraloría les ha dado a todos los socios para que registren cómo van a ir desarrollando, cuándo inician, cuál es la ejecución y finalmente la emisión del informe de los servicios de control que efectúan. Ellos en la etapa de planificación de estos servicios de control simultáneo van a registrar el inicio del servicio en el aplicativo, tienen que elaborar un plan de control, que es lo que quieren evidenciar, establecer en este plan de control los objetivos, el alcance, los procedimientos, y luego este documento, este plan de control tiene que ser aprobado en la etapa de planificación. Una vez que ya está aprobado su plan, ya van a la etapa de ejecución, acreditan que están participando, que van a estar desarrollando un servicio de control concurrente o una visita de control. Luego desarrollan pues todos los procedimientos que han considerado que tienen que efectuar para poder culminar con el servicio de control simultáneo. Y en este desarrollo de procedimientos, los auditores van a ir pidiendo, solicitando a la institución documentación, que para ellos son las evidencias que va a determinar la existencia o no de situaciones adversas. Luego elabora un reporte de avance que ahí van a conglomerar a estas situaciones adversas que de repente han identificado. Luego efectúan el control sobre hechos con presunta responsabilidad para poder comunicar, ¿no? Y finalmente hacen una reunión de coordinación sobre lo que están ellos obteniendo. Y luego ya hacen la elaboración del informe para poder alcanzarle pues al titular lo apreciado durante el acompañamiento que han efectuado a través del control del concurrente o de las visitas de control. Este servicio de control simultáneo es cuando lo efectúa pues el órgano de control institucional o la Contraloría General de la República, que son los únicos del Sistema Nacional de Control que efectúan controles simultáneos. Conforman una comisión de control que está conformado por equipos profesionales. Esta comisión de control es supervisada ya sea por la unidad orgánica de la Contraloría o por el OSI que se encuentre a cargo. Si es un equipo de auditores que ha salido es de la Contraloría de la sede, pues es supervisada por la unidad orgánica de la cual la ha acreditado, y si es por el OSI también va supervisando a su comisión. Esta comisión de control, que son los auditores, pueden contar con la participación de expertos. Si es un tema especializado, piden la participación de expertos, dependiendo de la naturaleza de la institución. Si fuera un Ministerio de Salud, necesitarían contar con profesionales que sean médicos, de repente psicólogos, de repente nutricionistas, dependiendo de lo que ellos van a entrar a hacer el acompañamiento, a presenciar en ese momento. Mientras ellos desarrollen el servicio de control simultáneo, el titular de la entidad o responsable de la dependencia tiene que
dar facilidades. Brindar facilidades para la instalación de la comisión. Disponer, o sea, cuando ya se acreditan, tiene que disponer pues el titular para que le den facilidades para que se instale la comisión, en el caso que fuera comisión de Contraloría. Porque si es del OSI, pues puede estar en sus instalaciones, ¿no? Tiene que disponer y asegurar que le entreguen toda la documentación que requiera la comisión, de acuerdo a como lo piden y en los plazos que se lo solicita. Entonces, el titular ya sabe que va a participar en una comisión, en un servicio de control simultáneo, entonces dispone, hace de conocimiento a las áreas de que hay una comisión del Sistema Nacional de Control que vaya a participar con el desarrollo de un servicio de control simultáneo. Dispone para que se le asignen todos los recursos logísticos que ellos solicitan. Autoriza y facilita el acceso a los ambientes de la entidad o dependencia a cualquier otro lugar donde se va a desarrollar las actividades objetos de control. Entonces, el titular, con conocimiento ya de que hay una comisión de control que va a efectuar el desarrollo de un control simultáneo, tiene que brindar todas las facilidades a esa comisión. El desarrollo de este servicio de control simultáneo, que consiste en el acompañamiento al desarrollo que se está dando en una actividad, no va a limitar a que después se efectúe un servicio de control posterior. Ustedes deben haber escuchado las noticias que con la emergencia que se está viendo, que estamos atravesando, la Contraloría ha estado con sus equipos de auditores en el tema de la canasta, si se entregó oportunamente, si se ha almacenado en lugares adecuados. También la Contraloría ha estado en los establecimientos de salud, ha estado en los centros penitenciarios, en las comisarías, apreciando, ¿no?, cómo se está desarrollando cómo se están usando los recursos. Y esa participación ha sido pues denominado el servicio de control simultáneo, a través del cual, a través de una ley, se le autorizó pues a la Contraloría para que efectúe este servicio de control simultáneo en estos momentos que estamos viviendo esta situación tan crítica, ¿no? Entonces el equipo de auditores han acreditado y han estado en estas instituciones apreciando, ¿no?, si los recursos que se les asignaron pues finalmente están cumpliendo con el objetivo para el cual se les dio. Entonces, este servicio de control simultáneo, ¿quién efectúa? Contraloría. Contraloría tiene unidades orgánicas, tiene una vicecontraloría de servicios de control que está conformado por unidades orgánicas, que cada una de ellas tiene un equipo multidisciplinario de auditores, que ellos son los que cuando se establezca salen pues a través de comisiones a efectuar estos servicios de control. Servicios de control simultáneo, ¿quién efectúa? Contraloría, con su equipo de auditores y los órganos de control institucional. La otra modalidad de servicios de control son servicios de control posterior. Los servicios de control posterior son aquellos que se realizan con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades. Ya cuando ya se efectuó, ya se culminó el proceso, la actividad, en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales. Este servicio de control posterior son realizados por los órganos del Sistema Nacional de Control. ¿Qué quiere decir? ¿Quién efectúa los servicios de control posterior cuando ya se ejecutó el gasto, cuando ya se culminó la actividad o el proceso? Contraloría, con su equipo de auditores,
los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría cuando son designadas y contratadas. Estos servicios de control posterior, ¿cuáles son? ¿Qué modalidades hay? Auditorías. Las auditorías que pueden ser auditoría financiera, auditoría de desempeño, auditoría de cumplimiento u otros que se establezcan. También se considera servicios de control posterior los servicios de control específico a hechos con presunta irregularidad, acción de oficio posterior u otros que establezca la Contraloría General de la República bajo normativa expresa. Entonces, estas son las modalidades de servicio de control posterior. Cuando ya se ejecutó el gasto, cuando ya se culminó la actividad o cuando ya se culminó el proceso. Auditorías, servicios de control específico a hechos con presunta irregularidad y acciones de oficio posterior u otras que se establezcan. ¿Quiénes efectúan este servicio de control posterior? Contraloría, con sus equipos de auditores, los órganos de control institucional, con sus auditores, y las sociedades de auditoría cuando son designadas y contratadas. ¿Qué son las auditorías financieras? Las auditorías financieras es un examen que se efectúa a los estados financieros de las entidades, que se aplica para expresar una opinión profesional independiente sobre la razonabilidad de estos estados financieros, de acuerdo con el marco de la información financiera para la preparación y presentación de la información financiera. En esta auditoría financiera, quienes participan, principalmente contadores públicos, colegiados, habilitados. Y quienes las realizan, las sociedades de auditoría, cuando son designadas a través de un concurso público de méritos, designadas por Contraloría General de la República, y estas sociedades de auditoría son las que, una vez que son designadas a las entidades que tienen consideradas para que se haga su auditoría financiera, son supervisadas por la Contraloría General de la República. Estas sociedades de auditoría tienen que estar de acuerdo a unos documentos que exige Contraloría, registradas en Contraloría. Contraloría tiene un aplicativo informático, el InfoSOA, así se denomina, donde todas las sociedades de auditoría, a través de unos documentos que solicita Contraloría, finalmente entran a este aplicativo, y dentro del aplicativo existe el RESOA, es el registro de las sociedades de auditoría. Entonces, las sociedades de auditoría, de acuerdo a unos documentos que les pide Contraloría, solicitan su registro, Contraloría evalúa sus documentos y finalmente acepta su registro y está registrada en ese aplicativo informático. Igualmente, cuando se desarrolla un concurso público de méritos, desde que se establece, pues, se difunde que va a haber un concurso, se establecen las bases, finalmente se presentan los documentos, las sociedades de auditoría que están registradas y que están aptas para participar, se absuelven, pues, las consultas a las bases y finalmente se hace la designación y se efectúa el contrato. Todo este proceso se hace a través de este aplicativo del InfoSOA, y todo es vía aplicativo. Finalmente, estas sociedades, cuando son designadas, ya se apersonan a la entidad y empiezan a desarrollar, pues, auditoría financiera. Y
también tiene una supervisión permanente del personal de Contraloría. Las entidades efectúan a partir del año 2018 transferencias financieras a Contraloría de lo que es del presupuesto que se está estimado para pagar a una sociedad de auditoría por lo que auditan sus estados financieros. Han hecho su transferencia a la Contraloría, entonces cuando la SOA es designada, la Contraloría es la que le paga a la sociedad de auditoría. Y para proceder a su cancelación, la sociedad de auditoría tiene que haber hecho pues un trabajo realmente de acuerdo a las bases, realmente de acuerdo al contrato que se ha firmado. Porque permanentemente, de acuerdo al desarrollo que vayan haciendo, la sociedad de auditoría va remitiendo esos productos a la unidad orgánica que encuentra bajo su ámbito esa entidad para que le vaya haciendo la supervisión hasta la emisión del informe final para que le dé el pase a que se efectúe el pago por los servicios a la sociedad de auditoría. Los servicios que han consistido en hacer el examen a los estados financieros de las entidades. Ninguna entidad del sector público puede contratar de manera directa una sociedad de auditoría. José Luis, ciérrame la puerta, por favor. La auditoría financiera que efectúa la sociedad de auditoría la efectúa por un periodo de 2 años. En el caso que un concurso haya sido declarado desierto por 2 años consecutivos, la Contraloría le encarga a la entidad para que efectúe el concurso para poder contratar a una sociedad de auditoría. Ninguna entidad pública puede contratar en forma directa a una sociedad de auditoría, lo tiene que hacer a través de Contraloría General de la República. Entonces, uno de los tipos de servicios de control posterior es la auditoría financiera. ¿Quién lo efectúa? La sociedad de auditoría. También hay OSIs que efectúan auditoría financiera por lo reservado de la información que tiene esa entidad. Por ejemplo, Ministerio de Defensa, el despacho presidencial, los órganos de control institucional que se encuentran en esas instituciones tienen que efectuar las auditorías financieras. En el equipo de auditores tienen que haber pues auditores que manejen el tema de auditoría financiera. Ahora, otro de los servicios de control posterior es la auditoría de cumplimiento. Esta auditoría de cumplimiento, ¿quién lo efectúa? Contraloría General de la República, con su equipo de auditores y los órganos de control institucional. Este es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar si la entidad ha observado la normativa aplicable de acuerdo a su naturaleza, sus disposiciones internas y las estipulaciones contractuales en el ejercicio de la función y en el uso de la gestión de los recursos del Estado. La auditoría de cumplimiento tiene 2 objetivos: verificar la legalidad, que se haya aplicado toda la normatividad, todas las disposiciones internas, todas las estipulaciones contractuales que tiene la entidad, que se haya cumplido. Y el otro objetivo de la auditoría de cumplimiento es evaluar la implementación del sistema de control interno. ¿Quién efectúa auditorías de cumplimiento? La Contraloría con su equipo de auditores. Cuando se acredita una comisión, llega a la entidad y empieza el desarrollo de su auditoría de cumplimiento para ver la legalidad y evaluar el sistema de control interno. Igualmente lo hace el órgano de control institucional, de acuerdo a un plan anual de control que ha sido aprobado para su desarrollo anualmente. Ahí se considera el desarrollo pues de auditorías. La auditoría de desempeño es un examen que se efectúa
para ver la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción y entrega de los bienes o servicios que realizan las entidades, con la finalidad de alcanzar resultados en beneficio del ciudadano. ¿Quién efectúa esta auditoría de desempeño? La Contraloría. Aún todavía los OSIs no están desarrollando ese tipo de auditoría, pero también pueden efectuarlo, ¿no? Es para examinar finalmente la calidad, ¿no?, del producto, la entrega de los bienes o servicios que se han dado al ciudadano. Luego también se tiene dentro del servicio de control posterior al servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. Esta es una modalidad de los servicios de control posterior que consiste en la intervención oportuna, puntual y abreviada con el objeto de verificar la existencia de hechos ya con evidencias de presunta irregularidad e identificar a posibles responsabilidades civiles, penales o administrativas que ya uno tiene conocimiento a partir de un servicio de control o servicio relacionado que ha sido ya identificado. O sea, ya se ha desarrollado un servicio de control o ya sea un servicio relacionado y se ha identificado que hay evidencias que hacen suponer irregularidades. Entonces se desarrolla ya este servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. ¿Quién lo efectúa? Contraloría y los órganos de control institucional. Y otra modalidad de servicios de control son la acción de oficio posterior. Esto ha sido aprobado el 26 de mayo de 2019. Se realiza también de manera oportuna y puntual a partir de información obtenida del proceso de recepción, evaluación y atención de una denuncia. O sea, se efectúa una denuncia a través de cualquier ciudadano que puede hacerla y de acuerdo a su evaluación se puede desarrollar una acción de oficio posterior. El resultado de este servicio de control posterior se tiene que comunicar al titular, al igual que los otros servicios de control posterior, la existencia de hechos con indicios de irregularidad que están afectando la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Entonces, estos son todos los tipos de control posterior que se desarrollan. Como resultado de estos servicios de control, que se obtiene, se hace llegar a través de un informe. Como ya es cuando ya el recurso se ha gastado, ya se culminó la actividad o el proceso, se entrega un informe al titular. Previo a ello, este proyecto de informe que ha sido supervisado tanto por el jefe de la comisión como el supervisor y por el jefe de OSI, se le tiene que comunicar a la Contraloría que ya culminaron la auditoría y que ya tienen el proyecto de informe para que esté sujeto a la revisión de oficio. Entonces Contraloría, se le comunica a Contraloría y Contraloría, de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a la entidad, le dice al OSI se va a iniciar la revisión de oficio de este informe. Entonces Contraloría, la unidad orgánica que tiene bajo su ámbito esa entidad, a ese OSI, comienza a revisar el informe y comienza a pedirle de considerado pertinente mayor información, mayor documentación, mayor evidencias, hasta que llega a revisar todo el proyecto de informe con todos esos ajustes que ha creído conveniente y finalmente le dice al OSI: se culminó la revisión de oficio. Ahora procede
a entregarle al titular el informe. Entonces ahí ya con todas las sugerencias, aportes, fortalecimientos que se ha hecho a ese informe, el OSI procede a emitir el informe y hace llegar al titular el informe. También suceden casos en que la Contraloría se le ha avisado que ya tienen el proyecto de informe y Contraloría le dice pues al OSI que no ha entrado a revisión de oficio y que proceda de igual forma ya a entregar el informe al titular. Entonces ya con esa disposición el OSI emite ya el informe final y hace de conocimiento al titular. Cuando ya el titular recibe el informe, tiene obligaciones y responsabilidades, porque esos informes tienen recomendaciones, que sí o sí las tiene que tomar acciones. Entonces, entre las obligaciones y responsabilidades que tiene el titular, tiene que suscribir y aprobar un plan de acción. En este plan de acción, él establece quiénes van a ser los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones. Tiene que designar a un monitor, a una persona que se va a encargar pues de hacer el seguimiento, de estar ahí detrás de cada uno para que se implementen las recomendaciones. Y se designa a los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones. Este plan de acción tiene que hacerlo llegar al OSI. El que coordina con el OSI, el que ya comienza a hacer el seguimiento y a hacer las coordinaciones respectivas con respecto a esta implementación de las recomendaciones, es el monitor. El titular dispone que los funcionarios que han sido designados para que tomen acciones con respecto a las recomendaciones lo efectúen oportunamente y dentro de los plazos que se han señalado, porque en este plan de acción van a decir tal recomendación, fulanito de tal lo va a efectuar, él va a tener conocimiento y van a establecer los plazos para que tome acciones. Asimismo, el titular tiene que mantener en permanente evaluación y seguimiento sobre los avances de esta implementación de las recomendaciones y adoptar pues medidas correctivas para que asegurar que se implemente. Sí o sí, es un compromiso que tiene que ya efectuar, tomar acciones dentro de los plazos que se han señalado. Entonces elabora, suscribe y remite el plan de acción al OSI. El monitor tiene que coordinar de manera permanente con los funcionarios que han sido designados para que cumplan con las acciones y plazos que establecen en ese plan. Entonces se emite al OSI para que ya a partir de ahí el OSI comience a hacer seguimiento de todas las recomendaciones que se han dejado en todos los informes. No solamente en informes que haya efectuado el órgano de control institucional, sino también a veces llegan comisiones de Contraloría y Contraloría entrega su informe y también a esas recomendaciones hay que hacer el seguimiento. Estos responsables a los cuales les han encargado que implementen estas recomendaciones por ser de su competencia funcional, tienen que ellos suscribir el plan de acción. Fulanito tal le encargaron la recomendación 1, ahí establecen su nombre y él tiene que firmar. Por lo tanto, tienen que adoptar las acciones o medidas dispuestas que se han considerado en ese plan y en los plazos establecidos. Tienen que ir avanzando con las acciones para llegar a su implementación y tienen que ir informándole al monitor, porque el monitor es el que está coordinando con el OSI de todo lo que van ellos efectuando.
ellos podrían solicitar cuando lo consideren necesario apoyo técnico al OSI para que explique, ¿no?, algo sobre alguna recomendación que ellos no lo pueden comprender o no lo pueden aterrizar, ¿no? Podría pedirse un apoyo técnico al OSI. Existe pues la obligación y responsabilidad de que se tiene que implementar estas recomendaciones. Dentro de las recomendaciones también se establecen que se aperturen pues por haberse presumido que hay responsabilidad administrativa funcional, civil o penal. Entonces, más aún en esos casos que hay plazos de prescripción, se tienen que tomar pues las medidas para que eso no llegue a prescribir, ¿no? Entonces, también sucede que a veces se han establecido fechas en el plan de acción y no se dan cuenta que no van a poderlo cumplir por X motivos. Por ejemplo, ahora en esta época en la cual nosotros estamos pasando por mucha emergencia, deben haber recomendaciones que se hayan de repente comprometido a efectivizarlas, de repente en marzo, abril, mayo, junio de este año, pero como hemos estado en este momento por esta situación, no deben haber efectuado nada, ¿no? Entonces, este plan de acción tienen que modificar. Para ello, el monitor tiene que coordinar con el OSI, con un sustentado para que permita presentar otro plan de acción, ¿no? Justificando por qué, ¿no? Por qué se van a cambiar las fechas, ¿no? Entonces, se puede dar esa situación, pero tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? Entonces, los servicios que efectúa Contraloría son de dos tipos. Contraloría, OSIs y sociedades auditadas son de dos tipos: servicios de control y servicios relacionados. Los servicios de control, tenemos servicios de control previo, que solo lo hace Contraloría. Se emite una opinión antes que se ejecute el gasto. Tenemos servicios de control simultáneo, que se desarrolla cuando se está desarrollando, cuando se está efectuando la actividad o el proceso. Este servicio de control simultáneo, ¿quién lo desarrolla? Contraloría y los órganos de control institucional. Ellos hacen un acompañamiento, presencian cómo se está desarrollando la actividad, y con su participación ellos tienen pues que emitir un informe donde si han apreciado algún riesgo, alguna situación adversa, hacerla conocer al titular para que oportunamente tome acciones y no esperar que se concluya la actividad o se ejecute el gasto para poder corregirlo y se cumpla con el objetivo. Es un acompañamiento. Servicio de control simultáneo, que lo que origina es alertar. Y luego tenemos el servicio de control posterior, cuando ya se ejecutó el gasto, se concluyó la actividad, se concluyó el proceso, y entran a evaluar el buen uso que se le ha dado a los recursos. ¿Y quiénes efectúan este servicio de control posterior? Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, cuando son designadas y contratadas. Entonces, a través de este servicio de control posterior es que todo ese trabajo lo evidencian en un informe, y en este informe se concluye con unas recomendaciones para que puedan mejorar su gestión. También dentro de las recomendaciones se puede, por los hechos evidenciados, presumir que hay responsabilidades.
por el uso indebido de los recursos. En base a esas situaciones, una vez que el titular recibe el informe, tiene obligaciones y responsabilidades, porque tiene que implementar sí o sí esas recomendaciones. Entonces, una vez que recibe el informe, ya sea pues de Contraloría, de los SOSIs, tiene que suscribir y aprobar un formato llamado plan de acción, en la cual él establece quiénes son los funcionarios responsables que van a encargarse de implementar las recomendaciones de los informes que ha recibido. Dispone también a una persona para que sea el monitor, para que esta persona es la que va a hacer llegar a los avances, va a coordinar los avances sobre el plan de acción que él está comprometiéndose a efectivizar dentro de los plazos y con las personas que se siguen. ¿Por qué? Porque el órgano de control institucional es el que va encargado de efectuar el seguimiento de estas medidas correctivas en el tiempo, tanto de los informes de la Contraloría General de la República como de los órganos de control institucional y de las sociedades de auditoría. Entonces, todo lo que vaya efectivizando la entidad tiene que dar a conocer al OSI para que el OSI vaya tomando conocimiento y evaluando para poder finalmente opinar si esa recomendación se encuentra implementada, en proceso o pendiente. Entonces, porque Contraloría General de la República efectúa el seguimiento a través del OSI de cómo está la implementación de estas recomendaciones. Está monitoreando para que no prescriban las recomendaciones. Entonces, y el único servicio de control que permite presumir que hay responsabilidades es el servicio de control posterior. A través de una auditoría es cuando se puede determinar responsabilidades como resultado, ¿no? Así como hay servicios de control, también hay otro grupo de servicios que realiza pues, el Sistema Nacional de Control. Se llaman servicios relacionados. Estos servicios relacionados están vinculados a procesos de carácter técnico y especializado derivados de alguna atribución o encargo legal y generan productos distintos a los servicios de control previo, simultáneo y posterior, y que son llevados a cabo por los órganos del Sistema Nacional de Control con el propósito de coadyuvar al desarrollo del control gubernamental. Este desarrollo de los servicios relacionados se sujeta pues a una normativa específica que establece Contraloría. Contraloría, ente rector del Sistema Nacional de Control, todos los años, casi al finalizar el año o los primeros meses del año siguiente, aprueba una directiva, da unos lineamientos, a través del cual le dice a la propia Contraloría y a los órganos de control institucional que formulen su plan anual de control para el año que continúa, para el año que viene. Y en estos lineamientos, en esta directiva, Contraloría le da pues las pautas de cómo formular. Todos los años es así. Entonces los OSIs, mientras no cuente con un plan anual de control aprobado, no pueden iniciar sus labores. Tienen que esperar a que tengan este plan aprobado. Entonces es por eso que cuando a fines del año, cuando ya está culminado el año, aprueba ese plan para que para el año siguiente formulen su plan anual de control. Acá le da los lineamientos para que consideren ciertos temas, les dice a los socios de las entidades la meta que tienen para hacer tantas auditorías,
tantos servicios simultáneos, les da la meta y ellos ya durante el año van a ir dándoles el nombre a dónde es donde van a entrar a supervisar. Y dentro de esta directiva, Contraloría también le señala los servicios relacionados que tienen que efectuar. Muy aparte que el OSI considere otros, pero les da unos que son de naturaleza obligatoria. Para este año del año 2020, en la normativa que ha dado Contraloría, se ha establecido como servicios relacionados obligatorios que los tiene que efectuar el órgano de control institucional, es que ellos tienen que evaluar denuncias y se denomina servicios relacionados. Dentro del grupo denominado servicios relacionados tienen la evaluación de denuncias. Ustedes saben que cualquier ciudadano, todo ciudadano puede acercarse y presentar una denuncia, de acuerdo pues a los requisitos que se señala para que esta denuncia sea admitida. Entonces, uno de los servicios relacionados es que evalúa denuncias. En el año pueden aparecer una o dos denuncias que efectúa todo el ciudadano, entonces el OSI tiene que atenderlo sí o sí, porque tiene establecido de manera obligatoria que hay que atender denuncias. Otro de los servicios relacionados que ha establecido de manera obligatoria la Contraloría es que los OSIs tienen que efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones, de los informes de auditoría y que estos se publiquen en el portal de transparencia estándar de la entidad. Como les he venido comentando, todos los informes de auditoría que hacen llegar al titular como resultado pues de una auditoría, de un servicio de control posterior, el titular tiene la obligación pues de tomar acciones. Tiene un compromiso, tiene responsabilidad. ¿Y qué va a hacer el OSI? Tiene que efectuar este seguimiento de esta implementación de las recomendaciones, de los informes ya sea de Contraloría, informes propios del OSI y de las sociedades de auditoría. Y estas recomendaciones que se están efectivizando se tienen que publicar en el portal de transparencia de la entidad. El OSI tiene que efectuar este servicio relacionado anualmente. En el año 2020, en este año, ellos han desarrollado o van a desarrollar en estos meses este servicio relacionado, de hacer un seguimiento de cómo va la implementación de las recomendaciones y si están publicando en el portal de transparencia, ¿no? Y la publicación. Hacen un informe y pues dan a conocer a la Contraloría. Asimismo, el órgano de control institucional, de acuerdo a lo considerado en su plan anual de control, efectúa el seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos o situaciones adversas resultantes del control simultáneo. Durante el desarrollo del control simultáneo, que hemos visto que es control concurrente, visitas de control, cuando se participa acompañando, presenciando, se emite pues un informe y dentro del informe lo que se hace llegar al titular son las situaciones adversas que se han apreciado o los riesgos. Se le alerta, le dice al titular, mira, en el desarrollo de esta actividad se están dando estos riesgos o situaciones adversas. Te alerto para que tomes acciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el OSI? Un servicio relacionado donde de todas las alertas, de todos los riesgos que ha evidenciado cuando ha participado con su servicio de control simultáneo y ha dado conocimiento al titular si es que han tomado las acciones correspondientes.
comienza a hacer su informe. Otro de los temas que también está obligado para el año 2020 es hacer un seguimiento a las acciones para la implementación de las recomendaciones de los informes operativos de control simultáneo, al igual de las recomendaciones. Otro de los servicios relacionados que señala que tiene que ejecutar en este año 2020 los órganos de control institucional es el seguimiento a la implementación del control interno. La entidad, de acuerdo a la directiva vigente, implementa su sistema de control interno en los plazos, con los entregables señalados, teniendo responsables. ¿Qué va a hacer el órgano de control institucional? Va a hacer un informe donde va a dar a conocer si la entidad ha cumplido con la implementación de acuerdo a lo señalado en la directiva. La gran mayoría de los órganos de control institucional, este servicio relacionado con respecto al seguimiento a la implementación del control interno, lo han programado a partir de agosto de este año. Pueden haberlo programado en agosto, en septiembre, octubre, noviembre, pero en estos meses es que ellos están desarrollando este servicio relacionado. Están entrando a evaluar la implementación del sistema de control interno que ha efectuado la entidad. Y como la implementación del sistema de control interno lo ha efectuado a través de un aplicativo, del aplicativo informático, ellos están entrando con el rol de consulta a verificar si se cumplieron los plazos, si emitieron los entregables, si ha sido una correcta información la que han remitido, y de acuerdo a eso es que ya emiten el informe. Y también otro de los servicios relacionados es la verificación de los cargos obligados a la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. Ese es otro servicio relacionado que la Contraloría les ha dicho a los socios que en forma obligatoria tienen que realizarlo, ¿no? Este año 2020. Entonces, el Sistema Nacional de Control que efectúa servicios. Estos servicios son de dos tipos: servicios de control y servicios relacionados. Los servicios de control son servicios de control previo, servicios de control simultáneo y servicios de control posterior. Antes de que se ejecute el gasto, cuando se está ejecutando el gasto, cuando se está desarrollando la actividad o el proceso, y cuando ya se culminó, ya se efectuó el gasto finalmente. Previo, simultáneo y posterior. En el desarrollo de estos servicios de control, en el servicio de control previo, ¿quién lo efectúa? Solo Contraloría, exclusivamente Contraloría. Son especialistas que evalúan la capacidad adquisitiva que tiene la entidad para seguir efectuando, ¿no? Gastando los recursos. El servicio de control simultáneo, ¿quién lo efectúa? Contraloría y los órganos de control institucional. Y el servicio de control posterior, que ahí vienen las auditorías en su gran porcentaje, lo efectúa Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría cuando son designadas y contratadas. Y luego viene el otro grupo de servicios, los relacionados, que estos sí, Contraloría les dice de manera obligatoria: tienes que hacer estos. Y si el OSI considera otros adicionales, también puede hacerlos, pero tiene que efectuar estos que ha señalado Contraloría para este año 2020. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me dicen, ¿existe un plazo de prescripción para la implementación del plan? No existe un plazo de prescripción. En el plan se señalan fechas por cada una de las recomendaciones que se van a
tomar acciones. Si hubiera alguna fecha que quieran modificar, este plan tiene que ser sustentado ante el OSI para que pueda considerar su modificación, ¿no? Con la correspondiente aprobación del titular y de la firma de los responsables que están asumiendo esa recomendación cuyas fechas se están modificando. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces continuamos. Doctora, buenas noches. Hubo una consulta, me parece, por medio del chat. ¿Lo puede visualizar? Sí, es con respecto a que sí. Recién acá hay otra, sí. ¿Y qué sucede si la entidad no logra hacerlo dentro del tiempo que señaló? Bueno, hay una responsabilidad administrativa funcional que establece la ley 28716, en la cual el titular sí o sí tiene que efectuar, tiene que tomar acciones sobre las recomendaciones que dejan los órganos del Sistema Nacional de Control. Tiene que efectivizarlo, ¿no? Se le puede se expone a una sanción por una falta administrativa funcional, ¿no? Para ello, pues, el OSI es el que por eso hace seguimiento de los plazos que se han comprometido, y cuando ya está también por vencer tiene que emitir documentos, ¿no? Ya alertándolo, ¿no? De que ya están venciendo los plazos, porque está él asumiendo responsabilidad, ¿no? La ley lo establece, la ley 28716, ¿no? Hay obligaciones y responsabilidades para el titular, para los funcionarios, ¿no? En todo lo que es relacionado con la implementación de las recomendaciones que deja el Sistema Nacional de Control. Por eso, ¿para qué esperar, no, que vayan a prescribir? Si hubiera habido algún motivo y no han podido cumplir, pueden acercarse al OSI con sustento, con las evidencias, para pedir que se va a efectuar otro plan cambiando las fechas, ¿no? Pero hay que ser para que el OSI lo evalúe y finalmente considere que se debe aceptar, ¿no? Pero teniendo en cuenta las fechas, no tampoco ir ya cuando se va a vencer, con anticipación hay que ir, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Continuamos. Como resultado del servicio de control posterior, se emiten estas recomendaciones, pero para poder llegar a culminar con la auditoría y con emitir el informe, durante la ejecución de la auditoría, durante el desarrollo de los procedimientos que se consideraron para examinar esa actividad, este proceso, se van pidiendo, pues, se van solicitando información que para los auditores se van a considerar como evidencias. Y ante esas evidencias, que son evaluadas por los auditores con los procedimientos establecidos dentro de la institución, con la normatividad, con lo que regula el desarrollo de esa actividad o ese proceso, y con esa documentación los auditores comienzan a evaluar, y finalmente en algunas situaciones se presume, pues, que hay irregularidades.
que hay responsabilidades. Entonces, se tiene que dar a conocer a los auditados. Se formula en auditoría de cumplimiento, se denomina desviación de cumplimiento. Entonces se formula una desviación, se redacta de la posible irregularidad que se está evidenciando en el desarrollo de ese procedimiento y con el sustento que se ha obtenido las evidencias, y se redacta esta desviación, se le da a conocer a todos los que están involucrados en el desarrollo de esa actividad. A todos. Por su participación se les comunica. ¿Para qué? Para que ellos efectúen sus comentarios, sus aclaraciones de por qué se ha realizado así y por qué, de acuerdo a la función, lo hizo de esa manera. Para que pueda hacer el descargo a todos los que han participado, independientemente del vínculo laboral que tienen. Años atrás, cuando sucedía esto, y si en este proceso había participado un locador y el locador ya se había retirado de la entidad, no se le llamaba, ¿no? Entonces, por eso decían, mira, este locador, mira, va a pasar algo y él no lo van a llamar. Y realmente sucedía. Ahora no, ahora se les llama a todos los que han participado en este proceso, por la función que desempeñaron y está comprendida en este proceso que están revisando. Entonces, para que ellos puedan aclarar o hacer un comentario de lo que sucedió en esa fecha y de acuerdo a su función. Entonces, se formula una desviación, se les da a conocer a los auditados involucrados en esa actividad, en ese proceso, se les da un plazo para que ellos hagan sus comentarios o aclaraciones. Y enhorabuena que ellos alcancen el sustento, documentos. Porque podría ser que a la hora que el auditor ha pedido la documentación, ha obtenido las evidencias, y podría darse el caso de que algún documento no lo obtuvo. Y podría ser que el auditado lo tenga y cuando haga su aclaración lo presente. Y que con ese documento, esa desviación se queda ahí, se aclaró, se subsanó. Entonces, en todo el desarrollo de una auditoría hay un momento donde se le hace la comunicación a los auditados, a todas las personas que se encuentran comprendidas. Es el momento es el único momento en que ellos tienen el derecho de defensa. A veces dicen, no, que ella no está acá, que está en el extranjero. Se llegan a enterar y llegan a aparecer. De repente no siguen en el extranjero, pero mandan un correo diciendo que acá estoy, ¿no? Para que les comuniquen, les hagan llegar la desviación y ellos puedan hacer su aclaración, su comentario. Porque si no lo hacen, esa desviación se considera en el informe y va como una observación. Y se deja bien en claro que se le comunicó, bueno, y no se apersonó y finalmente queda ahí. No hubo ninguna aclaración. Y va en el informe y podría irse en una recomendación para que donde se esté presumiendo alguna responsabilidad, ya sea administrativa, civil o penal. Entonces, en el momento en que un auditado recibe una desviación, se le comunica una desviación, tiene que efectuar su comentario con todos los documentos que tenga para que quede ahí
para que cuando el auditor reciba, porque le dan un plazo, que de acuerdo a la norma se le puede dar un plazo hasta de 10 días para que el auditado pueda presentar su comentario con sustento. Y una vez que él hace llegar sus comentarios o aclaraciones, el auditor lo evalúa y finalmente el auditor dirá pues si se quedó en desviación o sigue subsistiendo lo que se presume como una irregularidad y se va en el informe ya como una observación. Y ya como está en una observación, tiene que decir el auditor que de acuerdo a evaluación es una falta administrativa funcional o civil o penal. Y se va en el informe y en la recomendación se recomienda pues que se aperture el proceso, que se inicie el proceso por esa presunción. Entonces, todo lo que se evalúe, se supervise a través de un servicio de control posterior, faculta al Sistema Nacional de Control, de acuerdo a lo que evidencie, de acuerdo a su evaluación, el uso indebido de los recursos asignados a una entidad y por lo tanto asume una responsabilidad, ya sea administrativa, funcional, civil o penal. Los tipos de responsabilidades que se determinan como resultado pues de este servicio de control posterior: civil, aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos que por su acción u omisión en el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño económico a la entidad o al Estado. Es necesario que ese daño económico sea ocasionado incumpliendo sus funciones por dolo o culpa, sea este inexcusable o leve. La obligación del resarcimiento es de carácter contractual y solidaria y la acción correspondiente prescribe a los 10 años de ocurridos los hechos que generan el daño económico. Deber de indemnizar todo daño que proveniente de no haber cumplido con una obligación contenida en el contrato, haberla cumplido de manera imperfecta, haber retardado su cumplimiento por causas imputables a este. Es por eso que cuando se hace el seguimiento de la implementación de recomendaciones, ahora hay una responsabilidad del funcionario que va a tener que tomar acciones y se establecen los plazos, porque hay situaciones en las cuales prescriben las recomendaciones porque no se aperturó este proceso, por ejemplo, de responsabilidad civil, dieron los 10 años de ocurrido el daño y no se tomó ninguna acción. Responsables, titular y el responsable al cual le asignaron la implementación de esta recomendación. Otra responsabilidad es la penal, aquella en la que incurren los servidores o funcionarios que en el ejercicio de sus funciones han efectuado un acto o omisión tipificado como delito. Y la administrativa funcional es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenece, se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de un servicio de control posterior. Asimismo, se asume una responsabilidad administrativa funcional cuando en el ejercicio de sus funciones desarrollaron una gestión deficiente. Incumples las normas y desarrollas una gestión deficiente, tienes una responsabilidad administrativa funcional. En el
les comento, estuve unas situaciones relacionadas con este tipo de responsabilidades. Yo he sido jefa de OSI en algunas instituciones y en una se estaban desarrollando una auditoría y en la ejecución de la auditoría mis auditores habían tomado una muestra y cuando estuvieron revisando los expedientes vieron un expediente que no era la muestra, que en una relación de personas que habían concurrido a un evento estaban ellos, los auditores. Se sintieron pues incómodos y me dijeron, jefa, miren, ha habido este evento y han adjuntado una relación de participantes y nos han considerado. Y nosotros no hemos ido a ningún evento. Y decidieron tomarlos en la muestra. Dije, ¿qué cosa quiere hacer? Lo incluyen en la muestra. ¿Y qué había sucedido? Que en esa entidad se había creado todo como que se iba a hacer ese evento en el mes de noviembre. Habían sustentado los gastos, el proveedor había entregado pues su factura, habían dicho que había sido en un auditorio. Finalmente se demostró que no se había llevado a cabo ese evento. Y pidieron una reunión los titulares de esa institución y se sinceraron y nos dijeron de que no había habido el evento y que en esa entidad todos eran CAS y que quisieron en diciembre darles un panetón a todo el personal. Y ese fue el motivo. Que no lo hicieron con mala intención, al contrario, como el personal no había tenido ningún año ningún aliciente en Navidad, decidieron comprar panetones para todos. Y la única forma fue haber hecho ficticiamente ese evento. Lamentablemente, recursos del Estado estaban desconcertados porque la intención había sido buena para el personal, pero no debió ser así. Y lo único que, bueno, concluimos la auditoría y le determinamos una responsabilidad penal, ¿no? Porque no debió así, son recursos del Estado. Lamentablemente ellos pidieron que reconsideraran que había sido para todo el personal, pero son recursos del Estado, no se puede hacer de esa manera, ¿no? Hubieran previsto de alguna otra manera, pero no creando alguna situación que se había dado y realmente no era así, ¿no? Manejando recursos. Y se le determinó responsabilidad penal. Y después en otra entidad habían contratado a una persona, habían hecho un CAS, la habían contratado, había estado unos meses y en el OSI recibimos una denuncia y por esa denuncia es que evidenciamos que la persona que había postulado y que ya estaba trabajando en la entidad, los documentos que habían presentado eran falsos. Había dicho que había estudiado en la universidad, se pidió información a la universidad, nos confirmaron que sí, que realmente había ingresado a la universidad, pero que había estudiado 2 ciclos, ahí nomás, y así en otros institutos. La persona que hizo todo, la responsable, se determinó también responsabilidad, y la señorita le cortaron pues el contrato y se le aperturó también responsabilidad penal, ¿no? Se fue y bueno, siguió ya su proceso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el desarrollo de estas funciones, motivo por el cual hay que siempre
aplicar nuestros controles internos, ¿no? Porque no sabemos en qué momento vamos a ser supervisados. Estemos o no estemos en una institución, nos llaman y tenemos que rendir cuenta, porque tuvimos funciones y asumimos responsabilidades en la época, en el tiempo que estuvimos en la institución. Esta responsabilidad administrativa funcional se aplica porque no se incumplieron la normativa propia de la entidad, porque no se desarrolló una gestión eficiente en la institución. De identificarse responsabilidades civiles o penales, esto se dice en el informe, y las autoridades competentes iniciarán pues ante el fuero respectivo las acciones de orden legal, ¿no?, que correspondan a dichas responsabilidades. Hay situaciones en las cuales se determina responsabilidad de naturaleza penal. El jefe de OSI, tratándose del OSI, debe comunicar sobre estas responsabilidades simultáneamente al procurador público para que este último accione cuando el titular no haya cumplido. A veces se le hace llegar al titular y el titular dilata, no inicia las acciones. Entonces lo que se hace es, se le comunica directamente al procurador para que tome conocimiento y tiene que iniciar las acciones. Cuando es responsabilidad administrativa funcional, se dieron varios escenarios y les voy a contar qué es lo que sucedió con respecto a esta responsabilidad administrativa funcional que la Contraloría la aplicaba, la identificaba y realmente la sancionaba. Mediante una ley 29622, que fue aprobada en el año 2010, se le ampliaron las facultades a la Contraloría General de la República, porque ella años anteriores solamente podía sancionar cuando obstaculizaban el desarrollo de una acción de control. Si le dificultaban que se desarrolle esta acción de control, la Contraloría aplicaba su reglamento de infracciones y sanciones a los servidores de esta institución, al titular. En ese sentido nada más. Pero en el año 2010 se le amplían las facultades a la Contraloría para que pueda sancionar en materia de responsabilidad administrativa, que nunca lo tuvo, y recién en el año 2010 lo pudo no efectivizar. Porque años atrás decían, la Contraloría viene, revisa y no pasa nada, los informes no dan ningún resultado, ningún orden ponen. Y era cierto, pues. Pero a partir del año 2010 la Contraloría ya comenzó a aplicar la responsabilidad administrativa. Aplicaba pues sanciones que iban desde una inhabilitación en el ejercicio de la función pública de 1 a 5 años, o también la suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, sin goce de haberes, no menor de 30 días calendarios ni mayor a 360. Lo iba aplicando, ¿no? Imponía esa sanción. Esta escala de sanciones estaba en un reglamento aprobado en el año 2011. Toda esta aplicación para sancionar en materia de responsabilidad administrativa, Contraloría conformó pues en su sede un órgano instructor y un órgano sancionador en primera instancia, y tenía en segunda instancia un Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas que resolvía las apelaciones de los auditados, ¿no?, de los auditados. Entonces, cuando el OSI emitía un informe y determinada responsabilidad administrativa, le daba a la Contraloría y dice, mira, he encontrado responsabilidad administrativa. Entonces la Contraloría hacía suyo el informe y se los daba a estos órganos para que primeramente el instructor revisaba bien el informe, pedía más respaldo y finalmente decía si acá hay responsabilidad administrativa funcional. Y se le va a aplicar una escala de sanciones si le corresponde esta. Iba al órgano sancionador, otra oficina, y emitían la resolución donde ya sancionaban al servidor público. Si el auditado no estaba contento, estaba en desacuerdo, apelaba al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas ante esa resolución. Y así se procedía desde diciembre de 2010. Hasta que llegamos al año 2015 y el Colegio de Abogados de Arequipa interpone una demanda
de inconstitucionalidad contra esa ley que facultaba a la Contraloría, donde se le ampliaban las facultades para poder sancionar. Porque del año 2010 al 2015 se sancionaron a varios funcionarios y servidores. Entonces ya el personal de las instituciones tenía temor y decía, no quiero firmar porque voy a tener problemas. Y de eso no se trataba, sino de que hagan las cosas bien. Pero un poco que se ordenó, un poco que ya se preocupaban, lo hacían un poco más con cuidado los funcionarios, servidores. Este colegio de abogados que presentó la demanda decía pues que se vulneraba pues el principio de legalidad, porque una persona es condenada o sancionada solamente porque se estaba dando con una norma que no tenía rango de ley, porque era un reglamento el cual tenía la tabla de las sanciones. Además, argumentaban que el órgano instructor, como el órgano sancionador que estaba conformado en la Contraloría, ambos pertenecían a la Contraloría, pues eran juez y parte, porque primeramente aplicando los procedimientos, uno decía esto está mal y el otro solamente ratificaban, o sea, eran juez y parte. Después dice que se argumentaron de que las condiciones pasibles de sanción eran de manera genérica e imprecisa, lo que contravenía su principio de tipicidad, eran muy generales. Después que la Contraloría imponía sanciones de inhabilitación contraviniendo el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dado que dicha sanción solo puede imponerse previo proceso penal. Ante estos argumentos, el Tribunal Constitucional en abril del 2018 emite la sentencia y declara inconstitucional las facultades que tenía Contraloría para sancionar administrativamente a los trabajadores públicos. Entonces, Contraloría tenía la facultad, pero no podía aplicar las sanciones porque esta tabla, por decir, de sanciones no estaba aprobada, que estaba dentro de un reglamento que no estaba aprobado con una norma de nivel de ley. Y ahí se quedó a partir del año 2018. Entonces, procediendo a partir de ese año, que toda responsabilidad administrativa funcional que se identifique en los informes de control que emiten los órganos del Sistema Nacional de Control, ahora, como muchos años atrás, se le hace llegar al titular para que él proceda con la aplicación de sanciones, hasta que Contraloría pueda recuperar la aplicación de estas sanciones. Entonces, ahora que se emiten los informes de control que emite el Sistema Nacional de Control, tanto Contraloría como los socios, le hacen llegar el informe al titular y le dicen, pues en las recomendaciones, se presume que responsabilidad administrativa funcional inicia las acciones. Al titular. Cuando se identifica responsabilidad, se presume que es responsabilidad civil o penal, pues se hace llegar a las instancias competentes. Mientras no cuente Contraloría con una ley que les permita aplicar las sanciones. En ese proceso se encuentra la Contraloría. Ha presentado un proyecto de ley para poder recuperar, ¿no?, la aplicación de estas sanciones, porque la facultad la tiene, pero todavía no puede proceder a aplicar. Está nuevamente responsabilidad administrativa funcional de los servidores. Entonces, todo lo que haga el Sistema Nacional de Control, que son servicios de control y servicios de relacionados, los que efectúa a través de servicios de control, que son previo, el simultáneo y el posterior. Los servicios de controles posteriores son los únicos a través de los cuales el Sistema Nacional puede identificar responsabilidades, porque son auditorías, son ya cuando se efectúa el gasto, cuando se concluyó la actividad o el proceso. Y ahí es donde ellos, el Sistema Nacional de Control, evalúa
el uso que le han dado los recursos, si se alcanzó con el objetivo. Y si ha habido un uso, se presume que ha habido un uso indebido, determina las responsabilidades, ya sea administrativa funcional, ya sea una responsabilidad civil o una responsabilidad penal. Y eso es lo que efectúa el Sistema Nacional de Control. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, quien habla es de la ciudad de Cusco. Finalmente, primero, doctora, felicitarla por la exposición que usted ha realizado. Quien le habla es un ciudadano de Huancha, de nombre Ando Choqueneira, ¿no? La pregunta es, doctora, acá en Huancha, casi por la Contraloría, ha intervenido uno de los almacenes, diríamos, del programa de vaso de leche, encontrando productos prácticamente de este programa asistencial almacenados y ya incluso hasta con productos vencidos. La pregunta es, doctora, ¿qué va a suceder? ¿Cómo queda? ¿Va a haber alguna denuncia penal o administrativamente nomás va? Si él es el alcalde, el que probablemente es el que está involucrado, pero claro, trata de responsabilizar seguramente a funcionarios de segundo plano. Nada más, doctorita. Muchas gracias. Sí, ellos van a hacer, debe estar haciendo una auditoría, deben realizar una auditoría como un servicio de control posterior, porque ya los recursos han sido utilizados, ya se ha desarrollado pues la actividad y hay responsables de esa administración, ¿no? Y la responsabilidad va a recaer en las personas que, de acuerdo a su función establecida, han participado en esta actividad. Y también, aunque también va a asumir responsabilidad, por ejemplo, el gerente municipal, de la máxima autoridad administrativa, porque si bien se delegan las funciones, pero la responsabilidad se comparte, también el titular. Si evidencian en documentos donde se establezcan las funciones o evidencian documentos donde están los procedimientos y establezcan cómo se ha debido desarrollar esa actividad, por qué áreas ha debido de pasar, quiénes son todas esas personas son responsables. Todas por su participación les van a determinar responsabilidad administrativa funcional y penal. Penal porque ha habido un uso indebido de esos recursos, ¿no? Entonces, lo que se establezca en su documento de gestión y finalmente lo que van a evaluar, se cumplió con el objetivo, los recursos se usaron indebidamente. Entonces, responsables y a todos los que han participado en el proceso los van a involucrar, ¿no? Internamente deben ellos contar con procedimientos y si no los tuviera también por efectuar una gestión eficiente, ¿no? Les van a responsabilizar y tiene que ser a través de una auditoría, ¿no? De un servicio de control posterior, sí o sí, ¿no? Siempre, sin perjuicio a que de repente algún ciudadano ya ha denunciado, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, creo que ha quedado claro. Yo he estado con ustedes en estas sesiones. Hemos visto lo que es el marco conceptual
del control gubernamental. Hemos visto el Sistema Nacional de Control, su implementación, que es obligatorio en todas las entidades. El Sistema Nacional de Control, el control interno, y ahora les ha dado a conocer lo que el Sistema Nacional de Control desarrolla, que son servicios. Y solo me queda decirles, desde que uno es servidor público y ciudadano, tenemos pues de que cautelar, ¿no?, que los recursos que se asignan son para cumplir un objetivo. Y ese objetivo es satisfacer las necesidades del ciudadano, lo que espera de la institución, de las expectativas, de los productos, bienes o servicios que la institución para la cual ha sido creada. Entonces tenemos que cautelar que esos recursos sean bien administrados y que cumplan con el objetivo para el cual se dio. Y que aquellos que somos servidores públicos esmerarnos en cumplir nuestras funciones de lo mejor y siempre dejar documentado, dejar las evidencias tal como señalan nuestras funciones y los procedimientos, para que en cualquier momento que tengamos que rendir cuentas lo hagamos de la mejor manera y no estemos preocupados y podamos, como siempre digo, dormir tranquilos de que nuestra participación en la institución pusimos todo para que todo se realice como debe ser. Y con eso concluyo el curso que hemos visto en estas sesiones. Si es que no hubiera otra consulta, creo que con eso doy por concluida mi presencia y ha sido un gusto estar con ustedes estas 4 sesiones. Muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto, señor Orlando. Buenas noches a todos y sigan pues capacitándose, que es necesario siempre como servidores públicos estar al día en lo que regula pues las normas al Estado, ¿no? Buenas noches.